Trabajo de frontera móvil. Bien, para empezar acá vamos a recordar rápidamente el concepto de trabajo. Si nosotros aplicamos una fuerza F constante a un objeto y este objeto lo movemos una distancia d, estamos realizando trabajo. Y este trabajo es energía, por lo tanto va a tener unidades de energía, que son los joules. Entonces decimos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza sea uniforme. Una forma de trabajo muy común en la práctica es la que se da en un sistema de cilindro-émbolo. Este sistema generalmente contiene un gas al que se le agrega calor. Al agregar calor, este gas aumenta la temperatura, busca expandirse y genera una presión sobre el área que lo contenga, el área normal. En este caso sería el área del émbolo. Una vez que se genera esa presión, entonces se atribuye una fuerza que si se sigue agregando calor va a mover ese pistón cierta distancia. A esta distancia le vamos a llamar ds, suponiendo que es una distancia diferencial para suponer que el proceso se lleva a cabo en cuasi equilibrio. Y bueno, también vamos a suponer acá que se lleva a cabo sin fricción y sin pérdida de calor hacia otros lados. Entonces, bien, ¿cuál es el área sobre la que actúa esta fuerza y esta presión? El área normal a esto, que sería esta de acá. Viéndola desde otro lado, esta área sería un círculo y la distancia, como dijimos, sería ds. Ahora bien, fuerza la podemos calcular también como presión por área. Entonces el trabajo que es igual a fuerza por distancia lo podemos calcular como presión por área por distancia. Entonces acá, si nosotros vemos se forma un sólido al mover esta área por un espacio ds, entonces esa es una unidad de volumen, A por ds. Así que esto lo podemos llevar a que el trabajo es calculable como la presión por el diferencial de volumen. ¿Cuál es el diferencial de volumen? Este de acá. Las aplicaciones más comunes de este tipo de trabajo son motores de combustión interna y compresores reciprocantes. El trabajo de frontera móvil relacionado con estos dispositivos no es posible calcularlo de manera precisa a partir solamente de un análisis termodinámico, ya que el émbolo comúnmente se mueve a velocidades bastante altas y esto dificulta que el fluido contenido mantenga su equilibrio y obviamente no se realizan procesos de cuasi equilibrio, entonces no se pueden determinar los estados de equilibrio del sistema, lo que conlleva a que no podemos trazar una trayectoria para el proceso. Entonces, en este tipo de sistemas, el trabajo de frontera que se realiza se mide de manera directa. En esta ecuación de acá, la presión P es la presión absoluta y esta siempre va a ser positiva. Sin embargo, el cambio de volumen dB puede ser positivo si el émbolo sube o negativo si el émbolo baja. Por lo tanto, el trabajo de frontera puede ser también positivo si el sistema expande o negativo si el sistema se comprime. Si obtenemos un trabajo negativo significa que se le ha suministrado trabajo al sistema. Por el contrario, si obtenemos trabajo positivo significa que el sistema, perdón, ha efectuado trabajo. Entonces, si realizamos este proceso en equilibrio y muy lentamente, vamos a ir obteniendo pequeños deltas de trabajo que van a ser representados como el área bajo la curva del proceso. Si sumamos todos estos pequeños diferenciales de trabajo, podemos obtener el trabajo total realizado o absorbido por el sistema durante un proceso de un punto 1 a un punto 2. Esto lo podemos hacer pues integrando esta función. Acá es importante que notemos que tenemos integral de 1 a 2 de P por dB. Esto no significa que sea numéricamente de 1 a 2, sino del estado 1 al estado 2. Numéricamente esto sería del volumen que haya en el estado 1 al volumen que haya en el estado 2. Acá es muy importante tener en cuenta que el trabajo de frontera de un gas depende de la trayectoria y de los estados finales. Para distintas trayectorias obtenemos distintos trabajos de frontera y pues precisamente los dispositivos que trabajan de esta forma como cilindro émbolo se aprovechan de esto. Vamos a suponer acá que nosotros nos movemos del estado 1 al estado 2 siguiendo esa trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? El área bajo la curva sería el trabajo de frontera de salida. Pero para que este trabajo sea útil, cuando tenemos un sistema de este tipo, no lo utilizamos solo una vez, no sacamos solo un trabajo, sino que buscamos volver al punto 1 para volver a realizar el ciclo y estar obteniendo bastante trabajo. Pero ¿qué pasa si yo me regreso al estado 1 por la misma trayectoria A?
entonces el trabajo neto va a ser igual a cero, trabajo neto de frontera, porque la misma energía que obtuve al permitir que esto se expanda, la necesitaría para llevarlo al estado uno. Pero ¿qué ocurre acá si ya no nos vamos por la trayectoria A, sino nos vamos por una trayectoria B? Seguimos la trayectoria y acá el trabajo para llegar al punto uno sería menor. Recordemos que está representado por el área bajo la curva. Entonces acá sería por otra ruta que sería menor. Así el trabajo neto eh, sería igual al trabajo realizado de 1 a 2 por la trayectoria A menos el trabajo realizado de 2 a 1 por la trayectoria B. Acá como vemos el trabajo por la trayectoria A es mayor que el trabajo por la trayectoria B para los dos mismos dos puntos. Entonces acá el trabajo neto de frontera de salida va a ser positivo. Así sucesivamente, hay infinitas formas de unir estos dos puntos, por lo tanto hay infinitas trayectorias que se puede recorrer durante un proceso termodinámico. Cada trayectoria va a conllevar un trabajo de frontera distinto. Entonces, estando ya en el estado uno nuevamente, podemos realizar pues muchísimos ciclos o infinitos ciclos, podríamos decir, para estar obteniendo cada vez cierto trabajo. Proceso politrópico. Durante procesos reales de expansión y compresión de gases, la presión y el volumen suele relacionarse mediante P por B a la N igual a C, donde N y C son constantes. Un proceso de esta clase se llama proceso politrópico. Para entender mejor, imaginemos que tenemos un sistema en equilibrio en un punto 1 con cierta presión y a cierto volumen. El producto de la presión por el volumen a la N será igual a C, que vimos que es una constante. Si repetimos lo mismo para distintos puntos, a distinto volumen y distinta presión, seguiremos obteniendo la misma C. Así que generalmente en un trayecto para un proceso politrópico podemos relacionar la presión y el volumen en distintos puntos con esta expresión. Ahora, si hacemos un pequeño arreglo algebraico, podemos llegar a esta expresión para el trabajo de frontera que está definido siempre que n sea distinto de 1. Índice politrópico. El índice politrópico n indica el tipo de proceso que se lleva a cabo. Algunos casos característicos de procesos politrópicos son cuando n es igual a 0, que indica un proceso isobárico; para n igual a 1 indica un proceso isotérmico; para una n que tiende al infinito indica un proceso isocórico. Cualquier otro proceso termodinámico que no sea alguno de estos casos anteriores, pero que cumpla que P por B a la n es igual a constante, con índice politrópico real y constante n, también será un proceso politrópico. Balance de energía para sistemas cerrados. En palabras simples podemos decir que toda la energía que entra a un sistema debe salir en forma de trabajo útil o debe transformarse en otra forma de energía. Por ejemplo, un análisis de la energía que se transfiere a un sistema de cilindro-émbolo real debe tomar en cuenta al menos lo siguiente. La energía que sale como trabajo útil siempre será menor que la energía que se suministra al sistema. Esto es debido a que cierta parte de la energía se ocupa para vencer la fricción que hay entre el cilindro y el émbolo. Esa parte de la energía pues finalmente se convierte en calor. Otra parte de la energía se dedicará a vencer la presión atmosférica que hay sobre el émbolo. Y otra parte pues se puede transferir en forma de calor hacia el entorno. Bueno, para tasas constantes, las cantidades totales durante un intervalo de tiempo delta t se relacionan con las cantidades por unidad de tiempo, como vemos en la siguiente ecuación. Si no tuviéramos en cuenta el tiempo durante el que se actúa, esto tendría unidades de watt, que recordemos que un watt es igual a un joule por segundo. Para un sistema ideal de cilindro y émbolo al cual se le agrega calor y nos entrega trabajo, el cambio de la energía se expresaría de la siguiente forma. Calor neto de entrada menos trabajo neto de salido sería igual a el cambio de energía total en el sistema. O dicho de otra forma, el calor menos el trabajo de frontera sería igual a delta E. Hay una gran cantidad de ciclos termodinámicos que son utilizados en diferentes ambientes. Por ejemplo, acá tenemos un ciclo de Otto, que es el ciclo con el que funcionan termodinámicamente los motores de combustión interna que utilizan gasolina. Acá tenemos el ciclo de diésel, que es para motores de combustión interna que operan con diésel. Tenemos acá, por ejemplo, un ciclo Rankine que se utiliza para la generación de potencia. También ciclo Brayton, que les quiero enseñar, tiene esta forma. Ya son ciclos que son bastante complejos,
o también hay ciclos de refrigeración. Esto nada más para que vayan viendo un poco de lo que se van a encontrar si siguen estudiando la termodinámica.